¿Qué tal? Buen día. El día de hoy, mi compañero Kevin del Olmo Elizondo y su servidor Guerrero Michael les vamos a explicar un poco de los diodos especiales. Para iniciar, vamos a tener los diodos emisores de luz, que normalmente los llamamos LEDs. Bueno, como primer LED tenemos el LED bicolor, el cual es un diodo en el cual podemos encontrar que están dos LEDs conectados entre sí en forma paralelo inverso. Este tipo de LEDs tienen la capacidad de emitir colores, uno cuando el dispositivo está conectado en una dirección y el otro cuando va en otra dirección. Estos dos se encuentran en el mismo, dentro del mismo encapsulado. Los usos o los lugares donde se puede implementar este tipo de LED es en letreros, ya sea de anuncios o, sí, más que nada en anuncios, comúnmente en bares o discotecas, ya que son muy llamativos, puesto que cambian de color. El voltaje necesario para hacer funcionar este LED es de 2 y 2,4 para verde y anaranjado, y de 3,4 hasta 4,6 los que son de color blanco, azul y morado. Como segundo tipo de LED tenemos el LED RGB, el cual obtiene este nombre por los tres colores principales que puede emitir. Em, es un diodo que contiene tres diodos luminiscentes, los cuales se encienden en color verde, rojo y azul en un mismo encapsulado, que son los colores que después va mezclando para así formar los diferentes tonos y colores. Los usos más comunes que están teniendo este tipo de LEDs es en decoraciones, ya que lo están utilizando mucho para, pues, hacer más ameno su cuarto, incluso lo utilizan en cocinas, depende mucho. Y el voltaje necesario para hacer funcionar este LED es de 12 volts. El LED láser es otro LED de tipo incandescente que se caracteriza por tener una única forma de onda, con una anchura espectral estrecha y una luz altamente direccional con fase de uniforme. Funciona según el principio de la emisión estimulada. El área de unión es extremadamente estrecha, ya que la luz se deja pasar desde un área bastante pequeña. El voltaje que este LED ocupa ronda de los 1,7 a 3,3 volts. Y uno de los usos de este diodo puede ser en instrumentos quirúrgicos, ya que posee suficiente energía como para poder cortar el objeto que esté en contacto con él. Tenemos el LED infrarrojo. Este tipo de LED de diodos transmiten, perdón, aquí me equivoqué, transmiten luz infrarroja que no es visible para el ojo humano. Funciona como un LED normal, pero se diferencian en que pueden usar diferentes materiales para producir dicha luz. Tienen la propiedad de permitir mandar datos entre dispositivos, y este tipo de LED lo podemos encontrar en controles remotos, en lentes de emisión nocturna e incluso hace tiempo atrás se implementaba en los teléfonos celulares antiguos para poder mandarse canciones o archivos. Este tipo de LED funciona con un voltaje de 1,3 volts. El LED ultravioleta, este, es un diodo que emite una luz ultravioleta, vaya la redundancia, perdón, altamente concentrada. Su rango de temperatura donde puede operar va desde los -40 hasta los 80 grados centígrados. Este tipo de LED se utiliza en la rama de la medicina y en la rama de la ciencia. Ah, Tiene un voltaje de encendido de 2,0 volts, su voltaje de trabajo es de 3,4 volts y el voltaje de ruptura es de 5,3 volts. El LED ultraluminoso. Estos LEDs trabajan a través de electroluminiscencia. Aprovechan el fenómeno óptico y eléctrico, donde un material emite luz como respuesta al flujo de corriente eléctrica a través de él. Cuando la corriente eléctrica fluye en su interior, se produce la luz. Los usos que se le dan a estos LEDs están muy presentes en la actualidad, pues los podemos encontrar en anuncios publicitarios, en la iluminación de calles o negocios. Y el voltaje de funcionamiento de estos LEDs va de 3,5 a 4 volts. Tenemos el LED orgánico.
Este es un tipo de diodo luminiscente que se basa en una capa electroluminiscente formado por una película de componentes orgánicos. Este tipo de LED reacciona a una determinada estimulación eléctrica, lo que nos lleva a generar y emitir luz por sí mismos. Los LEDs orgánicos se encuentran presentes en las pantallas de artículos electrónicos, como lo son televisores, monitores, teléfonos, inclusive ya en los relojes inteligentes, los smartwatches, y el voltaje requerido para estos LEDs va de 1.7 a 3.3 volts. Y por último tenemos a LED de potencia. Estos LEDs tienen diversas alternativas ópticas de control de flujo luminoso y son de potencia de 1 watt. Tienen un flujo luminoso de 55 lúmenes. Cuenta con una mínima emisión de radiación infrarroja y ultravioleta. Se utilizan principalmente para concentrar iluminación en piezas arquitectónicas, aunque también ya algunas empresas lo están implementando en la elaboración de lámparas, más para camping o de exploramiento. De igual manera, se están implementando con la tecnología RGB, ya que la tecnología RGB ahorita es muy demandada en diversos campos. Y el voltaje de operación de estos LEDs es de 3 a 4 volts. Diodo Schottky. El diodo Schottky o diodo de barra Schottky es un dispositivo semiconductor que proporciona comunicaciones muy rápidas entre los estados de comunicación directa e inversa y muy bajas tensiones de umbral. Después tenemos un diodo llamado PIN. Se le llama PIN a una estructura de 3 capas. Este dispositivo o fotodetector es uno de los más comunes, debido a que la capa intrínseca se debe modificar para optimizar su eficiencia cuántica y margen de frecuencia, siendo así un material intrínseco semiconductor. Por último tenemos a un diodo llamado GON. Es un dispositivo semiconductor pasivo con 2 terminales. A diferencia de los diodos ordinarios, construidos con regiones de dopaje P o N, este solamente cuenta con regiones de tipo N, razón por la que impropiamente se le conoce como diodo. Ahora les hablaré un poco de los arreglos LED. Primero tenemos al optoacoplador, también llamado optoaislador. Es un dispositivo de emisión y recepción que funciona como un interruptor activo, mediante la luz emitida por un diodo LED que satura un componente optoeléctrico, es decir, que permite la conexión eléctricamente aislada entre dos circuitos que operan a distintos voltajes. Después están los displays. Los displays han sido adoptados por el mundo de la electrónica y la robótica desde sus inicios. Primero tenemos al display de 7 segmentos, que es este de aquí. Como su nombre lo dice, posee 7 LEDs en su cuerpo. Los LEDs están posicionados de tal manera que logran formar un 8 al ser encendidos al mismo tiempo. Con esto se logra que al encender cierto LED se logre mostrar un valor que puede ir del 0 al 9. Los siguientes son los displays alfanuméricos, que son estos dos. Estos displays son muy parecidos al display de 7 segmentos. La única diferencia es que los displays alfanuméricos pueden poseer de 14 a 16 LEDs o segmentos, siendo el de 16 el más común. Esto con el fin de que el display pueda mostrar valores del 0 al 9 y con la gran diferencia de que también puede mostrar letras de la A a la Z. Por último tenemos este de aquí, que es el matricial o matriz LED. A diferencia de los anteriores displays, este dispositivo puede poseer un número ilimitado de LEDs. Se le ha asignado el nombre de matricial ya que su composición interna se basa en una matriz que posee filas y columnas. Dependiendo del número de filas y columnas que posea, será el número de LEDs que posea este display. Con esto concluimos nuestra presentación. Espero que hayan aprendido un poco más de LEDs y diodos. Y por su atención, gracias.